Bueno, damos inicio al simposio de Oftalmo Córdoba. Nuestro primer disertante va a ser el doctor Patricio Grayev, quien nos va a hablar acerca de dilema refractivo. Están todos medios entretenidos con el café allá, Pato, así que vamos largando que de a poco van a ir entrando la gente. Quedé sin público. Bueno, vamos a empezar entonces. Quería presentarles un caso así problema, a ver si me ayudan con su experiencia. Un caso sencillo, digamos, un paciente joven, mujer con una miopía de -350, -4, con una paquimetría un poquito en el límite, pero con parámetros topográficos y tomográficos perfectos. Decido por la paquimetría un poco al límite hacer una trans-PRK, que suelo tener muy buenos resultados, muy buena recuperación y no corro ningún riesgo a posteriori. Entonces, realizo como siempre una ablación ayudada con mitomicina y tengo este follow-up. Durante los primeros 4 meses, excelente agudeza visual, sin corrección, prácticamente sin haze, e inesperadamente, cosa que no suele ser lo habitual, habitualmente cuando aparece el haze es más precoz, aparece con un haze una vez que ya había abandonado el tratamiento corticoideo, tardío a los 6 meses. En el ojo derecho con un haze 2, y un haze 4 con una miopización de -1,75 y disminución de la mejor agudeza visual corregida. Entonces lo que hacemos habitualmente en estos casos es tratamiento con corticoides y suele funcionar muy bien, y fue lo que ocurrió. Durante 2 meses logra una mejoría significativa, la paciente muy contenta, prácticamente sin haze al 8º mes, con una levísima miopía de 0,25 y también con muy buena agudeza visual en ojo izquierdo, aunque con un haze visible, esos haze que nos molestan más a los cirujanos refractivos que a los pacientes. Ella, 36, 37 años creo, le hablaba que esta miopía podía incluso serle beneficiosa en el futuro cuando empiece la presbicia. Y de hecho un poco había comprado eso en la paciente, entonces preferí esperar, la paciente muy contenta, pero a nosotros nos molesta el haze, ver el haze. Y era más mi preocupación que la de ella. Y siempre recuerdo las sabias palabras de mi mentor, Sergio Regis, que decía: nunca quieras mejorar tus éxitos. Entonces, de tanto insistir, me dice la paciente: bueno, opéreme, doctor, sáqueme ese haze que le molesta tanto. Y programo un tratamiento de PTK transepitelial con una zona óptica de 7, en total sacando 70 micros. O sea, solamente estaría sacando 15, 20 micras de profundidad, que es lo que necesitamos hacer en caso de estos haze. Es una ablación neutra, generalmente no genera ningún tipo de trastorno refractivo posterior. Recuerden que la paciente corregía con una miopía, pero esas suelen ser falsas miopías, es el haze que miopiza. Le pongo una lente terapéutica, Bronfenac, moxifloxacina, y en el posoperatorio inmediato, la córnea transparente y la agudeza visual de 20/100, que corrige con un -250, y eso me descolocó totalmente, porque el gran miedo de cuando uno hace una PTK, por eso me gusta ser neutro, no hacer el tratamiento refractivo. El gran miedo en la literatura, casi todos los trabajos coinciden que
suele haber un shift hipermetrópico, o sea, se van a la hipermetropía. Y ella se miopizó en 2,5, cosa que me descolocó totalmente. Entonces, obviamente, siempre le decimos, bueno, espera a que se acomode. Me pongo a buscar como loco y encuentro un único trabajo publicado en Francia en el 2019 en que muestra que las PTK realizadas con el Wavelight Allegretto suelen hacer miopizaciones inesperadas y creen que está relacionado, incluso hay un nomograma, a la profundidad de la ablación, que es lógico, y a la zona óptica utilizada. Cuanto más pequeña la zona óptica, mayor riesgo de miopización. Pero estas miopías, según esta tabla, se generan cuando uno hace una ablación mayor de 100 micrones de estroma. Entonces, ¿qué se les ocurre al plantel que pudo haber ocurrido? Le saqué 10 micrones al estroma y me miopizó 2,5. ¿Alguna sugerencia? ¿A ver? Era miope ella. Tenía una miopía de 1,75 y le hice una ablación de PTK prácticamente neutra, de 10. O sea, algo tendría que haber corregido incluso de ese 1,75 y estaba en menos 2,50. Por la teoría de casquetes de esferas, pequeños cambios de ablación con ciertos diámetros reducidos generan cambios de curvatura más grandes que grandes cambios en diámetros más grandes, con lo cual podría haber inducido un encurvamiento que potenciara el efecto miópico. Usé una zona óptica de 7, también sí, eso me descolocaba. Te vi. Por eso es que... Por eso lo traje para que se preocupen conmigo. ¿Y qué zona de transición usa el Allegretto? En realidad no usa zona de transición porque es una PTK. Pero no hace en la PTK ninguna transición. No, hace un tratamiento, también está descrito, que hace un poco de... Porque hay láseres que de ablación periférica y por eso se ven estas miopías en el Allegretto. Por eso te pregunto, porque hay láseres que hacen como pulidos. Claro, pero según este nomograma tendría que haber estado en menos 0,25 por lo que comí. Es medio loco. Pero bueno, para no demorarlos les muestro lo que pasó. Bueno, este fue el cambio topográfico. Lo primero que haríamos es una topografía, a ver qué pasó. Y ustedes qué ven ahí, hay como una elevación de central. Bueno, esto lo veíamos muchísimo nosotros, que se llama isla central, con la tecnología anterior, con lo que se llama el broadbeam, no con el flying spot. Es muy raro de ver esto. Fíjense, cuando uno hace el mapa diferencial, todo lo que incurvó entre el preoperatorio y el posoperatorio. En estos casos se pensaba que había, la etiología era muy incierta, se pensaba que era por la degradación de las ópticas, pero todo estamos hablando de la tecnología anterior. A veces le echábamos la culpa a la pluma que interfería en la ablación y que dejaba una zona sin ablacionar. O que había diferencias de hidratación. Pero probablemente tenga que ver un poco con la patología. Ahora van a ver por qué. Se piensa que cuando hay así fibrosis muy intensa, el láser no actúa del mismo modo en la zona de mayor fibrosis que en el resto, que creo yo que fue lo que ocurrió. Me parece que es lo más lógico pensar en una tecnología de flying spot como esta. Entonces, el tratamiento en estos casos, si se encontraron un caso así un poco insólito, es esperar. Esperar la remodelación siempre funciona en general entre los 3 y 6 meses. El 90% de los casos resuelve solo. En caso que eso no ocurriera, siempre está la opción de hacer una ablación guiada por topografía, que también funciona muy bien. Y esta fue, gracias a Dios, la evolución de esta paciente, que quedó con una miopía prácticamente neutra, y fíjense lo que aplanó sin ningún tratamiento.
al cabo de los 2-3 meses. Muchas gracias. Bueno, Patricio, te cuento que no tengo la respuesta, pero creo que no tiene nada que ver con la ablación. Creo que esos estudios de la miopización no han contemplado un factor muy importante que es el epitelio. Es el epitelio. Entonces, no tiene sentido por la ley de espesores, cuando tú haces ese tipo de ablación, la córnea queda más oblata. Entonces, no tiene sentido que se miopice. Claro. Yo creo que eso de allí es remodelación epitelial. Sí, es lo que iba a decir hace un ratito, es remodelación epitelial. Y por eso puede ser que haya cedido solo con el transcurso del tiempo. Claro, entonces, seguramente hubiera sido interesante hacer un La única forma era hacer un mapa epitelial con OCT, pero yo creo que ahí hubiera estado la respuesta. Perfecto. Seguramente, seguramente. Muy bien. Creo que también hacer hincapié un poco, irnos antes del problema, digamos, donde empezó, que fue el Hayes. Contanos, Patricio, ¿qué haces para evitarlo, además del loteprednol que ya tenía el paciente? ¿Alguna otra actitud que tomes en el postquirúrgico, sobre todo? Por ahí ya todos sabemos de la mitomicina, pero si por ahí protección solar con anteojos oscuros o qué otra determinación tomas. Sinceramente, con el tratamiento transepitelial y en miopías así de bajas, por abajo de las 60 micras de ablación, es muy raro que tenga Hayes, salvo que haya alguna patología previa del paciente, que haga cicatrización queloide, que esté bajo tratamiento de estrógenos. Todas esas cosas son previas, obviamente, en la semiología y en la preparación del paciente. Intraoperatoria la mitomicina C, y en el posoperatorio sí, está descrito un montón de medidas para prevenirlo, como la protección solar, el uso de vitamina C, pero esto fue raro porque anduvo muy bien y recién a los 6 meses hizo el Hayes. Por eso le pregunté si había comenzado algún tratamiento hormonal o algo que haya influenciado en eso. Lo más probable es que hablábamos con Germán del tema de que el Hayes haya hecho que no se actúe de manera, que la reflexión y el trabajo del láser no haya sido bueno, eso es lo que considero yo y es lo que encontré en la literatura como más lógica. Sí, es muy interesante. Que la fibrosis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Patricio Graev. Y vamos a continuar con el doctor Daniel Badosa, que nos va a hablar acerca del manejo del resultado no deseado en líos para presbicia. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá en Oftalmo Córdoba con nosotros. No, Andrés, al contrario, el agradecido soy yo y realmente quiero felicitarte a vos, a Tiziano, a Germán y a Noé, porque el congreso es mucho trabajo organizar un congreso de este volumen y ustedes año a año han instalado Oftalmo Córdoba como un mojón dentro del calendario oftalmológico nacional, así que los felicito realmente. Bueno, vamos a hablar de las razones por las cuales podemos obtener... No quiero hablar de paciente insatisfecho, porque generalmente los títulos para estas presentaciones son así y no siempre el paciente está insatisfecho, sino que simplemente obtuvimos un resultado que no era el que deseábamos. Y las causas con una lente de presbicia para obtener esos resultados son la mala selección o un consejo preoperatorio pobre, el ojo seco posoperatorio, el error refractivo residual, la opacidad de la cápsula posterior, la descentración de la lente y la patología macular. Entonces vamos al primero, que es la mala selección, que sabemos que está basada en 2 pilares, que son el examen preoperatorio y el consejo preoperatorio. Obviamente el examen preoperatorio es tema para toda una charla que no vamos a hacer ahora, porque ustedes ya lo tienen todo bien identificado, pero me voy a focalizar en 2 situaciones. Una es la refractiva previa, que algunos fundamentalistas dicen que nunca poner una lente multifocal en una refractiva previa, muchos lo hacen, pero sí el punto es saber bien, como con toda expectativa, qué es lo que ocurre. Y este trabajo de Chang muestra que un paciente cada 4 van a estar insatisfechos. Entonces, si uno se pone a poner una lente multifocal en una refractiva previa, tiene que saber el paciente antes que es posible que haya problemas y uno tiene que tener la
espalda para aguantar resolver esos problemas, sino abstenerse. Y fundamentalmente abstenerse cuando la patología previa fue una miopía muy alta, fue una hipermetropía o hay un tratamiento descentrado a nivel de la córnea. Y el otro gran problema es el ojo seco preoperatorio, o mejor dicho, toda alteración de la superficie ocular preoperatoria, como también puede ser una retención de lágrima y no solamente una sequedad ocular. Y después, en cuanto a la charla con el paciente, es donde no podemos fallar. No todos los pacientes son buena onda, como la señora que tiene el sombrero, o hacen actividades básicas, como una ama de casa. Hay pacientes que son muy exigentes, muy irritables, o que demandan precisión en su calidad de visión para sus actividades. Entonces ahí es donde no podemos fallar en la selección. Y la explicación que le damos es el otro punto. Los pacientes creen que van a poder, tienen expectativas altas de que van a leer en todo momento, en toda situación, de que van a manejar de noche, que van a ir a 200 por la ruta sin problemas y que nunca más van a usar ningún tipo de anteojos ni ningún tipo de procedimiento. Todo eso se lo tenemos que explicar antes de la operación para que sepan que no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, cuando tenemos un ojo seco preoperatorio, debemos tratarle, y se mantuvo en el posoperatorio, entonces el paciente no está contento, tenemos que darle el tratamiento específico para la sequedad ocular o la alteración de superficie ocular que tenga. Y cuando tenemos un paciente con una refractiva previa, con una mala personalidad o una expectativa demasiado adecuada, ahí nos queda rezar para que la santa neuroadaptación lo cure, o si no, pensar en un recambio, ya sea por un EDOF o por un lente monofocal. La otra situación que puede ocurrir de un resultado no deseado es que haya ojo seco en el posoperatorio, y ahí tenemos que aplicar todas las herramientas, no todas juntas, pero quiero decir, no debemos olvidarnos de ninguna de las herramientas. No solo van a estar las lágrimas artificiales, sino también la luz pulsada, con la cual tenemos muy buenos resultados, los tapones, los puntum plugs. Y quiero mostrarles este caso, por ejemplo, una paciente que ya había pasado bastante tiempo. Yo había esperado a ver si se neuroadaptaba, eran como 6-7 meses, y tenía una mala superficie ocular, y solo el agregado de la ciclosporina permitió bajar ese residual, que uno lo iría a tratar con un excimer, un menos 0,50 con 0,50 de astigmatismo, a un astigmatismo muy bajito, con mejora de la agudeza visual y satisfacción de la paciente. Entonces solo una gota fue lo suficiente. Tercer punto, defecto refractivo residual. Lo que vamos a hacer va a depender de, en el caso de la esfera, de la magnitud del defecto. Si tenemos un paciente donde le erramos por 2 dioptrías, cosa que creo que hoy no le ocurre a nadie con los métodos que tenemos para la biometría, tendríamos que ir a un recambio de la lente o, parece a mí, lo ideal es el piggyback como una solución más sencilla. Entre 0,50 y 2, ahí nos plantearemos de hacer un excimer, donde lo ideal para evitar inducir aberraciones en la córnea sería hacer una PRK, y para un paciente que le quedó un astigmatismo de 0,50 o una esfera pequeñita de 0,50 y lo necesita solo para manejar a la noche, hay algunos que dicen, no, yo lo retoco con excimer. Yo creo que nadie debe tocar con excimer un paciente con esa refracción. Lo ideal es darle un anteojito para esa actividad y listo. Y todo esto tiene, como dije antes, tiene que estar explicado antes de la operación. Si no, son complicaciones posoperatorias para el paciente. Ahora bien, nos quedó un residual del cilindro. Entonces tenemos que evaluar nuestras mediciones preoperatorias, utilizar las herramientas que tienen en la web para ver si una rotación de la lente, primero si se rotó con respecto a lo que calculamos. Ahora supongamos que lo calculamos, estaba todo en orden, hicimos todo perfecto y hay un astigmatismo residual. Hay herramientas en la web, en la página de leyes IARES, etcétera, donde pueden recalcular en qué posición tiene que quedar esa misma lente, y es una intervención de 3-4 minutos, con lo cual ustedes le resuelven el problema al paciente. En cambio, si el defecto refractivo astigmático es importante o los cálculos estuvieron todos perfectos, todo salió bien, y ahí no nos va a quedar otra que retocarlo. Si es un astigmatismo fuerte, iremos a una PRK. Si es, podemos poner un piggyback. Y si es un astigmatismo mixto, solo si es mixto, podríamos hacer arqueadas. No si es un astigmatismo miópico simple o compuesto, obviamente. Opacidad de cápsula. Obviamente, todos estos casos con la cápsula así opaca, ya sabemos, 2 disparitos de láser y el paciente vuelve a ver. Pero a veces no está tan clara la cosa. Y les quiero mostrar a este paciente casi 50 años, que quería
era la época donde no había trifocales, estaba el Restor 2,5 y el Restor 3. Entonces él jugaba al golf, es pediatra, y entonces te decía en la consulta, vivo mirando papers en la computadora y quiero ver todo sin anteojos. Bueno, fantástico, vamos al +3 más 2,50, el 2,50 en el dominante, queda con esta refracción, la visión sin corrección muy buena tanto en lejos como en cerca, pero él decía que su visión no era clara y que la lectura le alcanzaba. Eso de entrada. Alarma en la familia porque era el pediatra de los chicos, entonces pará, flaco, dejámelo bien a mi médico, que no quede mal. Así estaban todos reclamando y yo lo fui manejando, esperemos un poco, y lo único que tenía eran estos pliegues en la cápsula posterior, sin opacidad. Entonces dejé pasar un tiempo prudencial, unos 5 o 6 meses, y ahí dije, bueno, ahora vamos a hacerle llaga a esos pliegues, y el paciente quedó muy contento con el resultado. Quiere decir que cuando ustedes tengan esos pliegues y el paciente no esté satisfecho con la calidad de la visión, denle el tiempo a ver si se neuroadapta solo, y pasado ese plazo prudencial pueden hacer el YAG. Y esto es más importante en las lentes con baja adición. Este paciente tiene un 2,5 en el ojo dominante, o un EDOF. En el EDOF también pasa mucho, en un VIVITY, en un IHANS, si hay pliegues, baja mucho la función de la lente. Vamos al descentramiento de la lente. Esta es una paciente que había quedado una áptica fuera del surco, ningún problema, al otro día la ponemos y listo, y se acabó el problema. Es un reposicionamiento. Pero este es un caso del doctor Arnaldo Españat, un Restor que él puso hace muchos años en un paciente con pseudofoliación, que le vuelve con el descentramiento y sin explantar la lente le hizo una fijación escleral. La técnica no es la más moderna con la cauterización de las suturas, precisamente por los años que tiene este caso, pero es interesante pensar en que no tenemos que sí o sí sacar la lente. Ahora este es un paciente hipermétrope de alrededor de +4, 51 años, y que quedó perfecta la refracción lejos, cerca, pero él decía que veía borroso en su ojo derecho, que era el dominante. El otro era un ojo que había sido estrábico. Y le hago el OCT y aparecen esos quistes. Entonces nunca desestimar, por más que veamos todo bien, cualquier síntoma que exprese el paciente. Este paciente veía 20-20, 0,50, con un EDOF, con un IHANS de 29 dioptrías, porque era hipermétrope alto. Y solo con las gotitas el OCT se recuperó. Obviamente, si hubiera sido mayor el edema, no vería 20-20 por supuesto, pero si hubiera sido mayor el edema hubiéramos aplicado las inyecciones intravítreas. Y lo último, en la patología macular, es la que viene tardíamente. Una señora que se operó hace 8 o 9 años, todo perfecto, y hoy nos viene con una membrana epirretinal, donde ahí vamos a tener que hacer uso de la indicación de la vitrectomía. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Y eso es lo importante frente a un resultado no deseado, percibido solo por nosotros o también percibido por el paciente. Fundamentalmente, explicarle lo que pasó, de la forma en la que lo vamos a solucionar y en el tiempo en que lo vamos a solucionar. Y eso calma al paciente y le permite acompañarnos en el tratamiento. Entonces, el mensaje para llegar a la casa: buena evaluación preoperatoria, hacer todos los estudios que sea necesario, explicar todo lo que sea necesario, que el paciente sepa las herramientas que te contamos para mejorarle ese efecto no deseado con una lente de presbicia, y finalmente que sepa en cuánto tiempo, y nosotros tener una actitud de calma hacia él para que no tengamos el problema de que se desilusione con nuestro tratamiento y haberse operado con nosotros. Bueno, los invito a Conexión al AXA, es una plataforma de discusión donde ustedes, además de recibir un mail, como ven a la derecha, tiene una página web donde todo lo que se ha escrito desde el año 2020 que empezamos está registrado, tiene un buscador donde encuentran toda la información, así que los espero a que se unan. Y gracias por la atención, es un placer estar en Córdoba otra vez. Bueno, Daniel, excelente tu presentación, felicitaciones. Y yo siempre digo que uno espera todo de la lente
intraocular que va a colocar y no hay que esperar toda la lente, como bien vos lo explicaste. Para una lente premium hay que buscar también un ojo premium. Y por eso yo a veces digo que funcionan mejor en los pacientes que son más jóvenes porque tienen mejores ojos. Y por ahí los pacientes con más años tienen más problemas, no solamente en la superficie, sino también en la mácula, las membranas y todo. Sí. Y no podemos esperar lo mismo, ¿no? Pero también el paciente joven tiene más expectativas muchas veces. También, porque el paciente grande no va a querer jugar al golf, al tenis, a ir por la ruta, todo lo que da. Entonces, es muy importante. La clave es la conversación preoperatoria. Y ahí es donde uno se asegura el éxito. Sí, excelente. Aunque no quede bien. Para que te acompañe después, ¿no? Muchas gracias, Dani. Presentamos entonces nuestra siguiente charla, tumores de superficie ocular. Bueno, tema súper interesante también, a cargo de Juan Ginés. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta es mi última participación. Quiero agradecerles a Oftalmo Córdoba una vez más por la invitación. Realmente las neoplasias de superficie me siguieron y me terminaron gustando mucho. Probablemente el primer caso que me llegó fue el caso de un paciente con una frutilla en el ojo y probablemente el manejo exitoso, gracias a la doctora Carol Karp, con la que empecé a tratar a estos pacientes, fue lo que me entusiasmó más, ¿verdad? Lo que nos ocurre hoy en día cuando llegan este tipo de pacientes, ustedes pueden observar ahí esa imagen. En este primer paciente la duda es, lo sometemos a cirugía, hacemos un tratamiento quimioterápico, dónde está ubicada la lesión, cuánto abarca esa lesión, existirá un riesgo de deficiencia de células limbales si lo tratamos, ¿qué hacemos? Este paciente, para hacerla corta, es un paciente que se sometió a 2 ciclos de mitomicina, que es mi droga de elección, una semana on, 2 semanas off, y así en 2 ciclos ustedes pueden ver cómo este paciente termina con esa córnea transparente. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Hay que recordar un poquitito que la clasificación de los tumores de conjuntiva son según su origen, ¿verdad? Y esta clasificación tan compleja, ¿verdad? Se facilitó con el término que acuñaron Carol Karp y Carol Shields bajo el término de OSSN, que es el tumor de superficie ocular, que engloba a diferentes patologías, tanto menos agresivas como las displasias in situ a los carcinomas de células escamosos, ¿verdad? Estos tumores generalmente son más frecuentes, son no pigmentados, abarcan un amplio rango de lesiones, desde los papilomas hasta los carcinomas infiltrantes. Puede ser el origen, pueden ser epiteliales, melanocíticos, existen algunos factores de riesgo que tenemos que conocer, la inmunosupresión es uno de ellos también, y la clave está en el diagnóstico precoz. Nuestros pacientes aparecen con una gran cantidad de formas diferentes, y hoy en día, hoy le voy a presentar 2 casos en particular para hacerlo como casos clínicos, y las preguntas que nos hacemos son si son una lesión maligna, qué tipo de lesión es y cómo la tratamos. Este paciente en particular, con esa lesión que ustedes pueden ver opalescente, inferior temporal, un paciente de 51 años, con el único antecedente de ojos rojos 6 meses atrás. Haciendo una pequeña salida del caso, hoy en día existen múltiples publicaciones que nos refrendan la utilización de la tomografía de coherencia ocular como método de diagnóstico. Y acá hay 3 cosas que quiero que se lleven a casa, los que no están acostumbrados a ver este tipo de lesiones. El OCT de superficie ocular, en este tipo de lesiones, como la gelatinosa que está arriba, la papilomatosa que está en el medio, la leucoplaquia que está abajo, nos permiten 3 signos que son característicos de las tumoraciones de superficie ocular, de los carcinomas escamosos de superficie ocular sobre todo. La hiperreflectividad que pueden ver en la imagen superior, esa coloración blanquecina de la lesión epitelial, la transición abrupta, que en la imagen del medio se puede observar, del epitelio sano al epitelio enfermo, y por último, la buena presencia de un plano de clivaje. Nosotros hemos realizado algunos estudios con la tomografía de coherencia óptica en la Universidad Nacional de Asunción, en la cual comparamos la tomografía de coherencia óptica entre pacientes con el diagnóstico de carcinoma escamoso superficie ocular por anatomía patológica con los pterygiums, encontrando que existe un espesor epitelial que es realmente significativo cuando es por encima de 141 micras, lo cual se corresponde con lo que encontraba en la literatura, y el pterygium que tiene un promedio de un epitelio, como todos sabemos, de aproximadamente 51. Lo interesante de esta casuística es que de todos los pacientes con pterygium, clínicamente diagnosticados como pterygium, encontramos 2 pacientes con carcinoma escamoso gracias a la tomografía de coherencia óptica, confirmados luego por anatomía patológica. Volviendo a este paciente, en este paciente la duda que tenemos es
hasta dónde abarca la lesión, cómo hacemos para encargarnos de abarcar toda la lesión que corresponde. La quimioterapia tópica ocular nos permite llegar a zonas a las que no llegaríamos quirúrgicamente, por lo menos con seguridad. Entonces, en nuestra experiencia, la mitomicina al 0.02% en ciclos en los cuales intercalamos una semana on, 2 semanas de descanso, y de acuerdo a la necesidad del paciente utilizamos corticoides, lubricantes. Tenemos que recordar que la mitomicina puede ser sumamente agresiva para la superficie, entonces hay que monitorizar muy bien al paciente. Estos pacientes los controlamos cada 2-3 semanas. Cuando vamos a la técnica quirúrgica, en estos casos, lo que hacemos es, hacemos anestesia perivulvar o retrovulvar de los pacientes. El paciente está bajo monitoreo anestesiológico. A veces hacemos anestesia general, si es necesario. Delimitamos bien la lesión. En un segundo paso marcamos la superficie que vemos que está comprometida. Esto ya es después de la quimiorreducción de un par de semanas. Marcamos con un margen de seguridad, como está descrito por Carol Shields, de 4 milímetros. Posteriormente hacemos una disección con las tijeras de Westcott, como pueden ver. Utilizamos un set de instrumentos para esta parte. La intercambiamos por un set nuevo que no está en contacto con el previo para evitar la siembra de células malignas. Orientamos la biopsia para la anatomía patológica, hacemos la cauterización del lecho, hacemos la queratectomía con alcohol absoluto. Posteriormente hacemos una queratectomía, como ustedes pueden observar ahí, de toda la zona que creemos afecta. Hacemos crioterapia. La crioterapia, como ustedes pueden ver, es un double freeze technique donde colocamos la punta del crío, esperamos a que se descongele y de vuelta lo ponemos una vez más en toda la zona del margen. ¿Y esto cómo funciona? Básicamente la crioterapia lo que hace es congelar el agua intracelular. El agua intracelular posteriormente con la temperatura se va derritiendo. Al salir el agua de la célula estallan las células y finalmente esa es la forma en la que la crioterapia nos ayuda con esto. Utilizamos corticoide al terminar la cirugía, utilizamos membrana amniótica, un lente de contacto y este es el resultado que tenemos en 8 semanas un paciente con esta tumoración. El segundo paciente, que es uno de los primeros que me entusiasmó con esta patología, es un paciente de 61 años con una visión disminuida desde hacía 1 año, que consulta el servicio. Tuve la suerte de manejar este primer caso con la doctora Carol Karp y hicimos todos los estudios correspondientes. El departamento de oncología sugería probablemente hacer una enucleación, pero nosotros iniciamos quimioterapia tópica luego de tomar biopsias de 3 zonas de la córnea. Hemos tomado también zonas del párpado, como vamos a ver enseguida. El departamento de anatomía patológica concluía que era una neoplasia conjuntival intraepitelial con displasia moderada severa, pero sin infiltración. Utilizamos mitomicina y esta es la evolución del paciente. Como pueden ver, en mayo la presentación del paciente, en julio empiezan a observarse algunas estructuras del iris y finalmente en agosto la cámara anterior empieza a ser un poquito más transparente. Recordar entonces que el OCT, las diferentes plataformas nos permite hoy en día encontrar estos 3 signos que nos ayudan con el diagnóstico. Acá recordar que a veces tenemos que hacer biopsias con estos punch dermatológicos de la cara interna del párpado. No tenemos que olvidar esa porción del ojo nunca. Y finalmente este paciente, que previo al tratamiento era de percepción luminosa, luego de 22 semanas de tratamiento termina con una visión de 20/25. Recordemos entonces que la crioterapia es exitosa, pero puede dejar una enfermedad residual. Ahí el beneficio de la quimioterapia tópica, como la mitomicina, el 5-FU o el interferón, que son un poquito más complejos de conseguir en nuestro medio. Y a diferencia de la literatura, la mitomicina es muy bien tolerada por nuestros pacientes. Y esto también permite disminuir el área de resecar. Me tomo el atrevimiento de invitar al Congreso Venezolano en noviembre, el 23, 24 y 25. Y quisiera agradecer una vez más al panel. Muchas gracias. Juan, estos temas siempre vienen bien como repaso y para todos. Lindos los casos que presentaste. Una cosa que seguramente estarás de acuerdo y si no, hacénoslo saber. Es muy importante que los corneólogos en estos casos trabajemos con un patólogo de confianza y que sea no oftalmólogo, patólogo, sino patólogo en sí, que a veces pasa que comparten sus especialidades y no terminan de involucrarse en el tema porque nos tienen que orientar con el medio de transporte que tenemos que utilizar la muestra,
cómo poner la muestra, cómo manejarnos con los bordes libres, cómo identificar las muestras, porque muchas veces estamos ante lesiones múltiples que tenemos que identificarlas en frascos distintos. Muchas veces tenemos la mala costumbre de ponerlo todo en un mismo frasco y no sirve, porque después no se puede identificar algo que parece perogrullo, pero no se puede identificar cuál es la toma patológica, a cuál correspondió, dónde estaba ubicada para hacer un tratamiento local más dirigido. Y la última cosa, muchos métodos de inmunohistoquímica son muy importantes hoy en día para detectar diagnóstico y progresión. Y muchas veces cometemos errores en el tipo de medio de solución en que los preparamos. Entonces, conclusión, lo que dijo Juan está perfectísimo, nada para agregar, pero sí, por favor, identificar, poner en frascos distintos, poner distintos medios, porque algunos análisis requieren formol y otros requieren exactamente lo contrario. Hacer un pequeño resumen del contexto del paciente, no solamente indicar para análisis histopatológico, sino poner el contexto oftalmológico y, si es posible, general del paciente, e indicar si los bordes libres han alcanzado o no y esperar la devolución. O sea, el contacto directo con el patólogo más allá de un informe informal. Y por supuesto, hacer una articulación directa con un médico generalista, porque muchas veces este tipo de hallazgos son eso, hallazgos locales y nada más, y otras veces son epifenómenos generales que nosotros como médico no podemos dejar a un lado. Totalmente. Conversaba con Juan ayer de estos casos, yo le comentaba que uso 5FU, es otra opción que tienen. La toxicidad es un poquitito menor, a pesar de que también puede causar problemas. Y yo la uso 4 veces al día por una semana y después 3 semanas off. Repito hasta que desapareció, cuando el objetivo no es la quimio-reducción, ¿no? Cuando son lesiones pequeñas. Y luego, cuando ha desaparecido, uso 2 ciclos más. Entonces, eso solamente como apunte. Segundo, la técnica espectacular, la de cirugía, para los que lo quieren revisar, se llama No Touch Technique. Es bien compleja, entonces sí vale la pena que le peguen una revisadita. Y cuando yo acabo la cirugía, cuando ha cicatrizado completamente, no lo pueden hacer si no ha cicatrizado completamente, hago 2 ciclos encima de la cirugía de 5FU. Entonces, quería preguntarle a Juan Carlos qué opina de eso y si hace lo mismo con la mitomicina postquirúrgico. Yo hoy en día resuelvo la mayoría de los casos solamente con mitomicina tópica. Con paciencia, varios ciclos, a veces me toman 5 o 7 ciclos, pero luego la quimio-reducción completa y después hago el examen con ahí viene la belleza del OCT, ¿verdad? Implica, puedes hacer el estudio la cantidad de veces que quieras. Si bien el gol estándar sigue siendo la anatomía patológica, hoy en día con la biopsia óptica que podemos hacer con el OCT, que está demostrada que es espectacular, que es demasiado, que es muy reproducible y que realmente nos hace el diagnóstico, le hacemos al paciente cada vez que viene y vamos viendo cómo se afina el epitelio, cómo desaparece completamente. Yo sigo, una vez que veo que está resuelta la situación, sigo 2 ciclos más, ¿verdad? Esto es por recomendación de Carol Karp. Y casi yo no hago ya hoy en día No Touch Technique, que es la descrita por Carol Shields, porque me resuelven todas con la quimioterapia. Yo uso más mitomicina, me es más fácil el acceso. Mis pacientes no se quejan de la gota del diablo, como dice el Carol Karp. 5FU es muy bueno, lo uso cuando no me funciona la mitomicina. Interferón la he tenido que mandar preparar y traer de Buenos Aires en un caso que no me resolvió con nada. El resto me funciona fantástico. A mí. Es carísimo el interferón, es más barato el 5FU y la mitomicina está en el medio. Y está bueno recalcar lo que decías, que encontraste en 2 terigión. Sí. Eso es muy interesante, sobre todo para los oftalmólogos jóvenes, para que no saquen el terigión y lo tiren, sino que lo estudien y lo analicen con anatomía patológica. Eso es una práctica muy útil y que le puede ser muy útil al paciente. La literatura reporta innumerables casos hoy en día de publicaciones donde se encuentran tumores de superficie ocular en los terigions, ¿verdad? Sobre todo en Australia. Yo creo que tendría que ser hoy en día, teniendo el acceso a la tomografía con esa óptica, es una imagen, si te llama la atención estos 3 aspectos, una banderita roja, y este paciente lo manejamos diferente, porque hay que recordar que manipular el tejido neoplásico hace que siembre las células malignas al resto del ojo, y ahí nos complicamos. Ahí la belleza también de la quimioterapia tópica, que llega a toda la superficie ocular, tratando las zonas que nosotros no podemos ver, para quimio reducirla y tratarla más fácilmente. Pero como les digo, a mí me funciona la quimioterapia tópica
en la gran mayoría de los casos. Bueno, le agradecemos al doctor Juan Carlos Ginés y mientras el doctor Luis Unino, quien va a ser nuestro próximo disertante, se prepara, aprovecho para invitarlos hoy, después de la charla, la teleconferencia del doctor Escaf, va a haber sorteos, se sortean 2 entradas, 2 becas para Faco Caribe, también vamos a sortear 6 sistemas de Occupy. Vamos a sortear 3 distintas estadías en distintos puntos de la Argentina para 2 personas. ¿Y qué más me está quedando? Y la caja de prueba que bueno, gracias a la gente de International Óptica que nos acompaña, ha puesto a disposición para el sorteo, así que los esperamos todos a esta tarde. Próximo disertante, conocidísimo de la casa, el doctor Luis Unino, quien nos va a hablar de bilensectomía. Bueno, 3 tigres, no, eso no es otra cosa. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre un tema muy controvertido que es la bilensectomía. Y algunos por ahí están escuchando esta palabra por primera vez. ¿Qué es la bilensectomía? Es algo que ahora por ahí muchos no prestan atención, pero que en un futuro todos los que estamos acá nos va a tocar hacer alguna bilensectomía. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Consiste en esos pacientes miopes altos que operamos hace 10, 12, 15 años, a veces un poco menos, que ya vienen a la consulta con catarata, entonces tenemos que sacar la lente intraocular fáquica, luego sacar el cristalino y luego colocar una lente intraocular definitiva en el saco capsular. Esta es la definición de bilensectomía clásica y la que todos conocemos y la que están en muchos artículos descriptas. Ahora bien, yo les vengo a tratar de mostrar o presentar un cambio de paradigma sobre 18 pacientes que tengo operados. No soy el que inventó esto, hay mucha gente en el mundo que lo hace, pero es interesante que por ahí lo tengamos en claro, que es primero extraer el cristalino o sacar la mayor parte del cristalino para después sacar la lente fáquica, para después colocar una lente definitiva. Obviamente estamos hablando en lentes fáquicas de cámara anterior, ¿no? Obviamente que en cámara posterior tenemos que sacar primero la lente de cámara posterior. ¿Cuáles son las causas de bilensectomía? La causa más importante, gracias a Dios, es la catarata en un 60-65%, pero también tenemos otras causas como las pérdidas de células endoteliales, ovalización de la pupila, dislocación de la lente, glaucoma secundario, intolerancia a halos. Bien, como sabemos muy bien, la seguridad de tanto la lente Artisan Artiflex como las lentes de cámara posterior ya está descripta, así que con eso no tenemos ningún inconveniente y las tenemos que seguir usando. Pero me gustaría llamar la atención a algo interesante y a muchos trabajos que hablan sobre la vida media que tiene que tener una lente fáquica dentro del ojo. Y esto no es un dato menor. Si ustedes operan a un paciente joven y tienen que sacar una lente fáquica en 3, 4, 5 años, eso no debe considerarse un éxito quirúrgico. Eso es un fracaso quirúrgico, porque ustedes van a tener un paciente joven, miópico, pseudofáquico. Todos saben lo que significa eso, en un paciente miope alto. Entonces es importante tener en cuenta que la vida media tiene que superar o estar cerca de los 10 años. Y ahí hay trabajos que hablan que algunas lentes andan un poco mejor y otras un poco peor. Bueno, quiero darles 3 conceptos básicos para que se entienda por qué me aventuro a hacer estas cirugías. La primera es que no existe cirugía intraocular que no pierda células endoteliales. El mejor cirujano del planeta va a perder células endoteliales si hace una cirugía intraocular. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos, porque es así. El segundo, que el edema corneal postoperatorio inmediato, que viene inmediatamente después de la cirugía, a las 24 horas, significa que hubo un daño endotelial severo. A mayor edema, mayor daño endotelial. Y el tercer concepto, que es también interesante, es que la cirugía intraocular recién estabiliza la pérdida de células endoteliales a los 3 años de operado. Por lo tanto, hay que seguir el paciente y va a retornar a su apoptosis, a su muerte celular programada, recién 3 años después de operado. Como estamos en Córdoba, arrancamos con un paciente oriundo de Córdoba. Este paciente es un paciente cordobés, de un colega que está entre ustedes que lo mandó porque obviamente es un caso bastante complejo. No quiere decir que el médico que puso esta lente fáquica haya terminado con el ojo como está, como el Fakic 6, sino que esta lente
provocaba una anoxia del tejido iridiano y esa anoxia hacía que se formara esta policoria, este desastre y esta pupila. Entonces esta es una lente rígida de cámara anterior que tenemos que sacar, que tenemos que arreglar la pupila, que tenemos que hacer un montón de cosas como para que este paciente termine más o menos bien. Este paciente todavía era miope cuando lo operé, ya lleva 10 años, 8, 10 años de operado, por ahí un poco, 5 años de operado, tengo ahí alguien que me... Y la córnea sigue perfecta, sigue todo bárbaro, entonces la idea es tratar de hacer la cirugía por debajo de la lente. Y uno me dice, pero este doctor se está complicando la vida, ¿por qué no saca la lente, hace la cirugía? Hay muchísimas ventajas, pero básicamente lo que quiero tratar de compartirles es que uno lo que hace es compartimentalizar la cámara anterior en dos. Yo dejo la lente fáquica, hago todo por abajo de la lente fáquica y el endotelio no se entera de la fluídica, no se entera del ultrasonido, no se entera de absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Obviamente colocando un colchón de viscoelástico entre la lente fáquica y el endotelio, ¿no? También muchos hablan de que la lente fáquica puede tocar el endotelio, esto es un perogrullo, nunca va a tocar el endotelio, si toca el endotelio al otro día tendría que tener edema endotelial y no lo tiene. La manera que me gusta de sacar la lente fáquica a mí es esta, siempre corto una áptica, hago la otra. Yo simplifiqué la cirugía, esta cirugía antes de empezar yo coloco una lente de gonioscopía y miro el ángulo porque muchas veces está enrollado el iris en la lente y se complica un poquito más. Esta lente estaba fácil de sacar. Condición sine qua non en todos estos pacientes coloco anillo de tensión capsular, siempre, y como tengo una herida abierta de 6 milímetros, coloco una lente, fíjense, el 0 dioptrías, una lente intraocular sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, y no viene al caso, después hacemos una iridoplastia para terminar la cirugía y dejarlo lo mejor posible. Esto no es lo que les quiero mostrar, lo que les quiero mostrar es lo que viene ahora. Estos son 24 horas post-operado de este paciente, donde si ustedes miran el video a su derecha, van a ver que tiene algunas cicatrices. Esas cicatrices son aparte de una queratotomía radial previa que tuvo, ¿okay? Aparte de tener todo lo que tuvo, y realmente tiene 0 edema. Es como si el endotelio no se hubiera enterado que pasamos por ahí. Seguro que perdí células endoteliales. Pero mi impresión, y es muy difícil de transmitirlo, es que perdí muchas menos células endoteliales que si hubiera sacado primero la lente fáquica y hubiera hecho esta cirugía directamente. Bueno, vamos un poco más rápido. Este paciente lo operé en vivo en el Congreso Panamericano, una cirugía muy discutida, los que estuvieron ahí deben acordarse, ¿por qué haces esto? Te estás perdiendo el tiempo, yo ya hubiera un montón de cosas, me dijeron, y realmente este paciente no perdió células endoteliales. De hecho, el médico que lo sigue controlando, que está acá entre ustedes, lo ve y levanta las manos y me dice que está mejor, cada día está mejor y no perdió células endoteliales. Y yo estoy seguro que este paciente, si yo lo hubiera operado, y le hubiera sacado la lente fáquica, por ahí hubiera estado un poco peor de lo que estamos hablando. Por ahí hubiera tenido la córnea bien, pero seguramente hubiera perdido más células endoteliales. Fíjense que tengo anillos puestos en el 2006 por mí, 2007 le puse la lente intraocular fáquica y hago la cirugía todo lo que más puedo por debajo de la lente fáquica. Bueno, esto no lo voy a mostrar porque es lo mismo que les estoy mostrando siempre, aparte esto ya fue visto. El gran secreto es, bueno, acá coloco viscoelástico sobre la córnea, corto la lente, saco la lente, y terminamos colocando siempre anillo de tensión capsular, como les comenté, lente intraocular y termina la cirugía. Bien, posoperatorio 24 horas, esto es lo que vale ver, y créanme que son 24 horas de postoperado, 0 edema. El paciente estaba realmente muy bien. Van a ver ahí la cicatriz, en el video van a ver la cicatriz, que es de la incisión que usé para colocar el anillo intrastromal. Esas cicatrices no se van nunca y el paciente hoy en día sigue estando muy bien. 30 días posoperatorio, estos casos son muy difíciles, es un capítulo aparte hablar del cálculo de lente intraocular. Me quedó muy bien, pero realmente es muy complejo, muchas veces no toman equipos ópticos, hay que hacer biometría ultrasónica y son un poquito más complejos de estudiar. Vamos con otro caso un poquito más arriba, más complejo. Este es un paciente que en el 2012 le hago un injerto laminar, 8 meses después hace una infección mixta de la entrecara del injerto laminar,
consultándolo con el doctor Brunzini, que es mi infectólogo, me dice, hay que hacer un injerto penetrante, grande, descentrado, de 9 milímetros, eso si no pierde el ojo. Era una chica muy joven, le tuve que hacer un injerto descentrado, grande. El paciente veía muy bien después del laminar, vuelve a tener una miopía de menos 1000, entonces le coloco una lente fáquica para corregir esa miopía con el injerto descentrado. Año 2020, pandemia, hace un rechazo estromal el paciente, y es como lo ven ahí en el 2022, con ese rechazo estromal paracentral, no era central. Tengo la lente fáquica, un injerto descentrado, el rechazo estromal, y vamos a ver qué pasa. Acá tenemos la cirugía. Entonces acá es un poquito más complejo, porque aparte de no ver por la lente, no vemos por el rechazo, no vemos por un montón de cosas, pero tenemos que tratar de hacer la cirugía lo mejor posible. A mí me gusta cauterizar esos vasos que fueron los encargados de provocarnos ese rechazo. Bueno, y hacemos la incisión, tratamos de hacer, siempre es importante, viscoelástico abajo de la lente, viscoelástico arriba de la lente, viscoelástico abajo de la lente y viscoelástico arriba de la lente. Uso habitualmente un viscoelástico que tiene 2% de hialuronato de sodio, 4% de sorbitol. Todos ya saben cuál es, pero me parece que es el mejor viscoelástico. Ese viscoelástico, al tener sorbitol, deturge la córnea. Al afinar la córnea, realmente la visibilidad es mucho mejor de la que esperábamos, y esto se lo debo gracias al viscoelástico. Hacemos la capsulorhexis. Esta es una lente rígida porque tenía tanta miopía que no puedo llegar a poner una lente Artiflex, una lente plegable, que hubiera sido ideal en este caso. Las lentes Artiflex llegan hasta menos 1450, esta era una lente de muchas más dioptrías. Hacemos la hidrodisección y sacamos el cristalino. Bien, una vez que terminamos, desclipeamos la lente, y acá viene, como me hablaba con Daniel Badosa ayer en el restaurante, lo interesante. Yo tengo que abrir 6 milímetros para sacar la lente. Si yo hubiera abierto 6 milímetros de entrada, la fluídica de una facoemulsificación es totalmente diferente, es un desastre, por más que cierre y haga otra incisión. Entonces esto es lo que también tiene interesante la técnica, que uno no abre previamente a la cirugía. Bueno, coloco esta lente, fíjense que todas las lentes son de 4, son lentes cercanas a 0, todos los valores. No me necesito ningún tipo de dispositivo para colocarla, porque ya tengo la córnea abierta. Y luego, importante, cerramos con puntos, y repito, no es esto lo importante es esto, lo que viene a las 24 horas. Así es como está el paciente a las 24 horas, con su rechazo, con la córnea transparente y cada vez mejorando. Lamentablemente, por ese rechazo, tiene una alteración en la superficie muy importante, y este paciente sin una lente de contacto no puede mejorar visión. Por lo tanto, hoy tiene una lente de contacto, pero esa lente de contacto y esa cirugía hace que el paciente todavía mantenga su córnea. Y en algún momento por ahí se la voy a cambiar, pero no me hizo falta cambiar esta córnea que tiene un rechazo inclusive corneal. 21 días postoperado, así es como tenemos la paciente. Fíjense en el video cómo se ve la zona delimitada del rechazo, y sigue todo en condiciones. Conclusión: preservar el endotelio corneal es lo que tenemos que hacer en este tipo de cirugías. No nos olvidemos que la pérdida de células endoteliales con una lente fáquica se da con cualquier tipo de lente fáquica. Obviamente siempre les echan más la culpa a las lentes de cámara anterior que a las lentes de cámara posterior, pero todas pierden células endoteliales. Viscoelástico es fundamental, usar un excelente viscoelástico para poder seguir adelante. BSS es lo que uso en estos casos, no uso solución salina de Ringer lactato. Intentar realizar la mayor parte de la cirugía sin remover la lente fáquica de cámara anterior. Siempre coloco anillo de tensión capsular, y creo que es una técnica mandatoria cuando tenemos un lente fáquico de PMMA de cámara anterior. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y me encantaría saber comentarios. Luisito, muy buena tu charla. La cirugía siempre la filmás re bien. Eso, con tu tecnología, tu tecnolofilia. Hubiera sido súper interesante comparar un ojo y otro, sacando la lente y sin sacar. Ya sé que obviamente uno tiende, espera que no termine. Entonces, para ver el impacto
que estás diciendo y que es tu feeling y que es perfecto, porque uno tiene el feeling cuando mira a los pacientes, pero rubricar y ratificar con los números, decir, bueno, el recuento fue este y el recuento fue este para publicarlo. Eso sería excelente. Y la segunda cosa que vos la dijiste perfecto, pero muy al pasar, cuando, bueno, lo agarró la pandemia, la paciente del injerto, etcétera, uno cuando controla los trasplantes, lo primero que tiende es a mirar la córnea. Y en realidad lo primero que uno tiene que mirar son todos los vasos. Los vasos. Todos los 100%. vasos y mirar cuál está en peligro, cuál no. Y mirar más detenidamente los vasos que el trasplante en sí mismo. Bueno, 100%. muy buena tu técnica, era el aporte. Bien. Bueno, dos cosas de lo que dijo Majo. No sé si me permite el doctor Villarelli, que está presente y que está acá, es uno de los casos que vieron de bilencectomía. Él tiene recuento endotelial, no perdió células, del primero al último, ese sí lo puse. Pero hay pacientes que yo no mostré el recuento endotelial y dice, este no lo mostró porque... No lo mostré porque no toma. Los equipos no toman. Cuando las córneas están tan lastimadas, no toma los recuentos endoteliales. Pero para ratificar el resultado vos tenés que comparar la misma técnica con extracción y sin extracción previa. Eso que dice Majo, le pasó ahora a un médico que acaba de presentar esto en Europa, en el ESCRES, esto mismo presentó, y lo que le discutieron es, usted si dice que esto es así, tendría que hacer otro paciente sacándole primero la lente y haciéndole la faco. Y eso realmente es imposible porque tendríamos que tener el mismo paciente, la misma córnea, el mismo ojo. Una cosa, vos cuando no te mide tenés que hacer el CCT, el espesor corneal. Eso es lo que te grafica y te dice cómo está. No solamente el mapa del endotelio corneal, sino el espesor corneal, que es fundamental para decir esto es así. Ese es el trabajo que estoy preparando ahora, que la única manera de poder medir la fisiología corneal es midiendo el espesor centrocorneal previo y posterior, y no solo en un momento, hay que medirlo en varios momentos del día, porque el espesor cambia, y eso nos va a dar, como dice Germán, muy correctamente, cómo se maneja la fisiología corneal. Si la fisiología corneal está mal, a la mañana va a tener mucho espesor, a la tarde va a tener menos. Ese es el trabajo que voy a presentar ahora, que es lo que dice Germán, que no lo comente. Sí, muy Dani. cortito, igual creo que es cuando el endotelio está muy mal que el recuento no mide. Si no, creo que lo podemos medir. Y algo importante, mostraste el trabajo de Darío de desplante. Viejos. No es tan viejo, tendrá 5 o 6 años. Y los de cámara anterior explantados fueron más o menos 60% por catarata, 40% por pérdidas endoteliales severas. En cámara posterior fueron por catarata. Ninguno fue por pérdidas endoteliales severas. Correcto. Y en junio, Lucho Izquierdo, en el Inca Meeting, contó que todos sus artisan, todos, a 15 años los explantó por las pérdidas de células endoteliales que estaba teniendo. Porque tienen 15 años, está correcto lo que dice Dani. Pero en ese trabajo, que yo lo mostré y que dije la vida media, no lo dije, y no quiere decir que una lente de cámara posterior, antes que se me tiren todos a la cabeza, dure 4 años, pero dice que los lentes de cámara posterior tienen una vida media de 4,45 años contra los lentes de cámara anterior que tienen una vida media de 10,3 años. Eso no quiere decir que una lente de cámara anterior viva la mitad que una lente de cámara posterior. Al revés, sino que lo que quiere decir es que indudablemente tienen más catarata, como dice Dani, y al tener más tiempo en el ojo una lente de cámara anterior, va a tener más problema endotelial sin ninguna duda también. Sí, bueno. Claro, no. Bueno, vamos a déjalo ahí, no nos metamos en eso, Luis. No, interesante, muy interesante. Lo dejemos ahí. Me parece muy interesante, se podría hacer un trabajo multicéntrico, por ahí mostrando alguna quizás data, como dice la doctora Cosentino, recuentos previos con una técnica y otra, eso. De hecho, en el Iberoamericano, el doctor Sebastián Basualdo también habló acerca de esta técnica y es algo muy interesante, así que... Claro, Sí. Sebastián habló de eso y hace poco, alguien que trabaja con ustedes, el doctor Fernández Mendi, vio este trabajo en un lado y me dijo que tenía 6 casos y quería, Julio quería sumar los casos míos a los de él, le dije que sí, que vamos con todos, o sea que lo ideal es tener muchos, pero como dice Majo, esto no sirve de nada si nosotros no hacemos antes sacar la lente y hacer la faco. Lo que pasa es que es imposible,
Es imposible. En algún congreso alguien rompió una cápsula para ver cómo solucionar una vitrectomía. Eso no está dentro de mis parámetros morales. Yo no lo haría, ¿ok? Entonces, estaría bueno por ahí que alguien que lo toma como su técnica de base, no sé, o porque no se anima o porque no quiere, que nos cuente cómo son sus resultados. Pero ahí también tiene una dispersión gigante que es que cambia el cirujano. Entonces, por ahí, yo soy mucho peor que aquel y él anda mucho mejor, o él es mucho mejor que yo y viceversa. Sí, Entonces, lo ideal es sería realmente tener imposible. un sensor de contacto en el endotelio, a ver si la lente toca, si no toca, porque también la viscoelástica tiene por ahí mayor protección a lo que es los cambios físicos, como puede ser el ultrasonido, a un cambio o un contacto mecánico. Clave la viscoelástica. Hoy con la tecnología, con un microscopio con OCT intraoperatorio, debería ser la forma de evaluarla. Lo que pasa Pero es que bueno, Germán, pero no la está mal. fluídica es muy difícil de No evaluar. está mal proponer una nueva técnica. Me parece algo que si nos cerramos en las técnicas que venimos haciendo, no podemos evolucionar. O sea, me parece buenísimo. Falta el aporte científico para decir esto es así, exacto, y cuando a uno le gusta algo, lo empieza a hacer. Como yo hago la faco sin visco y me comprometo después a estudiar a todos los pacientes para decir esto es así y me va así. Entonces, yo al principio también describí la técnica y después la fui estudiando y corroborando científicamente. La evidencia científica es fundamental, pero me parece buenísimo que seas disruptivo con esto y que lo quieras implementar. Y los invito a que me escriban, los que tengan pacientes con lentes fáquicos y que si los operan o que veamos qué resultados tenemos, tanto sacando la lente previamente como haciendo primero la cirugía de catarata. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Unino. Y para de esta forma vamos a continuar con el doctor Luis Real, quien nos va a hablar de líos con líos. Cosas de la tecnología. Ocurre. Bueno, gracias a todos los que están aquí. Es sábado, así que se agradece. Y este es un popurrí de videos, de problemas, la mayoría de ellos causados por el cirujano y que me van a ver sufrir. Y yo siempre le digo a mis hijos, de las derrotas se aprende más que de las victorias. Y yo quiero que ustedes aprendan de mis derrotas. Y les voy a mostrar todo esto, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Esto es algo muy sencillo. Vamos a empezar por dificultades. Pasa muy frecuentemente. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el áptica se pegó atrás y eso es horrible. Entonces, ahí ven cómo lo resuelvo. A veces uno no sabe por dónde entrar. Esta es la mejor forma. Ahora vemos este otro video. En este video fue una polar posterior. Aquí ya ven que ya se acabó la catarata, hice la vitrectomía. Y este es un lente muy interesante que viene precargado de 3 piezas. Pero miren el áptica distal. Miren cómo hizo así y se fue enredando en el iris. ¿Se dieron cuenta? No sé si se fijaron. Entonces, bueno, termino de poner el lente de 3 piezas, precargado, y miren lo que pasa ahora. Fíjense. Yo no sé si se enredó a lo que hizo así con el iris o yo lo hice con el Sinskey, pero empezó a sangrar. Fíjense. Entonces, ¿qué hago de inmediato? Meto viscoelástico dispersivo de altísima viscosidad para causar presión en esa zona y el sangrado para de forma inmediata. Pero ese paciente que fue para operarse de catarata se fue gratis con una hemorragia vítrea. Esto ocurrió porque la sangre se pasó para atrás porque obviamente no había nada de cápsula, le había quitado toda la cápsula. Al final se centra el lente, paró la sangre, la ve y van a ver cómo me doy cuenta que se había quedado, con el estrés del sangrado se había quedado. Entonces tuve que volver a meter el lente intraocular a ciegas en el sulcus. Y pueden ver que ahí aspiro la sangre, todavía tiene un poquito de hemorragia vítrea, pero van a ver el postoperatorio y se van a dar cuenta, este es el paciente a las 24 horas, por suerte está bien, y la hemorragia vítrea aclaró. Este es otro caso de un lente intraocular trifocal, es un trifocal de Reiner, perfectamente centrado. ¿Cuál es el problema? El paciente tenía 3 dioptrías de astigmatismo. Daniel habló de esto, ¿por qué no le puse un add-on? Porque aparte de esto tenía ya previamente un agujero macular lamelar. Entonces, ese lente tenía que sacarlo, la paciente estaba muy mal.
Entonces hago la técnica usual para el explante con viscodisección, pero una de las ápticas estaba especialmente difícil. Tomé mucho tiempo en hacer viscodisección en esa zona, pero como estaba escondido, la pupila no dilataba bien en esa zona, no podía ver bien si estaba despegado o no. Fíjense que trato de hacer una disección manual con el Sinskey y fíjense ahí, se van a dar cuenta ahora en cámara lenta. Yo mismo, al tratar de traccionar, porque no estaba totalmente suelta, ¿se dieron cuenta? Causo una diálisis sonular inferior. Ahí me pongo a revisar, certifico la diálisis sonular y bueno, lo que voy a hacer es, decido no complicarme más la vida y hago un corte en la unión de la óptica con el áptica. Que lo que saco de lección de esto es que lo más fácil es no complicarse la vida y si puedes cortar con una microtijera, córtalo. Que lo más seguro es que después sea mucho más fácil sacarlo. Miren como el áptica de arriba sí la pude liberar y salió muy fácilmente. Entonces, esa es la primera enseñanza. Si se complican mucho, no se compliquen, córtenla. Bueno, aquí ya van a ver cómo la corto, pero fíjense, esto fue la semana siguiente del caso anterior. Es como que el sangrado a mí me está persiguiendo. Hice la técnica de Pac-Man, la punta de la boquita del Pac-Man se clava en el ángulo y me causa este sangrado. De inmediato, viscoelástico, Optase FR Pro de altísima viscosidad y la presión en esa zona te va a parar el sangrado. Entonces eso no se pueden olvidar, háganlo de inmediato, porque si no toda la cámara anterior se les llena de sangre. Entonces ahí tienen una oportunidad. El sangrado va a parar, como vieron lo decidí cortar, lo termino de explantar, siempre reponer viscoelástico, lo termino de quitar, ya lo quité, saco los fragmentos de ápticas que quedaban ahí, fíjense que ahí con la sangre se quedó atrapado otro fragmentito de áptica cortada. ¿Y qué es lo particular de este caso? Es un tórico. Yo a este paciente le puse un EMV tórico. Y si se dan cuenta, el saco está ligeramente desplazado. A pesar de eso, yo decidí arriesgarme. Como las desgracias no vienen solas, el lente se empezó a rotar. Y si se fijan, aquí voy a parar un segundito para que vean. Oh, fíjense, está centrado en el eje con un poquito de desplazamiento, pero no importa porque el paralelismo se mantiene. La paciente... Voy a parar aquí en pausa un ratito. La paciente, al día siguiente, para que vean cómo sufren estos pacientes con multifocales con una indicación que no es la mejor. Al día siguiente, después de todo lo que le pasó, se puso a llorar en el consultorio porque veía mejor. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta de lo que sufren estos pacientes que tienen estos trifocales con una indicación no adecuada. Y el paciente, la verdad es que estaba muy, muy bien y refractivamente estaba muy bien. Este caso que ven aquí es un lente precargado, o sea que error del cirujano al cargarlo no es. Y yo por lo general siempre, como es un lente que viene con la boca del inyector muy chiquitita, lo meto todo adentro, lo van a ver en el siguiente caso. Y el lente salió así, salió roto. Entonces no estaba filmando, filmo, lo que tengo que hacer es abrir un poquito para que vean el poder de las redes. Esta técnica yo se la aprendí por Instagram a mi amigo Germán Bianchi, que está aquí con nosotros. Y le dicen muchos nombres, es muy sencilla de hacer cuando el lente no está duro, porque a veces son viejos y los lentes están duros, ahí es un poco más difícil, pero es muy sencilla de hacer. Y van a ver un caso similar. Fíjense, es precargado, error de la cargada no es. La boca está adentro del ojo, o sea que no es presión de la incisión. Y miren cómo sale la lente. Roto. Roto. No estaba roto cuando vino de fábrica. Se rompió por un error. Algo tienen que tener estos inyectores. Hay un porcentaje. ¿Sí? Hay un porcentaje que tienen estos errores. Y miren esto de aquí. Y es un lente otro tórico. Y tú no tienes, yo no tengo respaldo de toda la infinidad de tóricos que puedas necesitar. Eso no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, procedía ahí como ya estaba medio cortado. Decidí, para no ampliar la incisión que ya tenía, decidí cortarlo, primero se acomoda, entonces, pero esto es la clave. Como tenía que corregir un astigmatismo aproximadamente de 1,75, 1,50, hago una incisión en el eje curvo,
Entonces, como había hecho la otra incisión en el mismo eje curvo, me quedaron como unas dobles paralelas. Entonces, eso lo hice a propósito para poder corregir algo de astigmatismo. Luego procedo a sacar el lente, como lo van a ver allí, con paciencia, porque obviamente no me quería complicar, más de lo que ya estaba complicado, muy despacio. Saco el lente, ¿sí? Lo saco muy suavemente para que no me vuelva a sangrar el ángulo, como ya vieron antes. Y lo que voy a hacer ahorita, que ya termina el video, es poner un lente de 3 piezas. Puse un lente de 3 piezas, que era el que tenía de respaldo en ese momento, lo puse en el back y cirugía solucionada. Al día siguiente, la paciente tenía un astigmatismo residual de 0,50. De verdad que yo me quedé sorprendido. Con esto termino. Espero que les haya gustado ese popurrí de videos y agradeciendo este maravilloso congreso donde es innegable el nivel académico que ha alcanzado. Es una maravilla, felicitaciones. Pero lo más bonito es la parte humana. Gracias. Felicitaciones, Luis, por tu charla. Excelente. Dale. Las ápticas, como dice Noé. Sí, esos sangrados son difíciles de manejar a veces. Perdón, quería decir, ¿eran MB todas las lentes? Sí. Bueno, acá hay un tema. Como ayer vieron que hice la cirugía con un MB, y el tema es que cuando uno cierra la lente, esto es a ciegas, uno no sabe cómo va a estar. Entonces, cuando empieza a empujar la lente, vieron que yo mostré que la tenés que empujar y ver que discurra muy, muy suave. Si uno hace como un stop, chau, quiere decir que la lente está rota adentro. Yo la saco, la descarto. Por eso cuando uno empieza a empujar la CMB hay que tener mucho cuidado. Y una cosa que quería hacer ayer, que no me dejó la gente de Rainer, es cargarlas con líquido y hacerlas todos con líquido. Pero la casa Rainer me dice, no, tiene que poner viscoelástico. Entonces tuve que poner un poquito de viscoelástico para poder hacer. Pero el secreto es cuando comienzan a empujar, porque no ven nada, bueno, está todo cerrado. El doctor Capriotti, que hizo la cirugía en vivo el día jueves, hizo eso, sacó la lente del cartucho porque tenía dudas y lo puso en otro cartucho para ver realmente que la lente no se dañe. Yo he tenido varias veces, me ha pasado, que la lente se ha rajado así como se rajó vos y más todavía. Y muchas veces uno no tiene, como vos no tenés una segunda lente accesoria. Y yo te recomendaría, si te pasa otra vez, déjala. No va a tener ningún tipo de problema. El paciente, yo digo, me va a referir a Clear, Listerine, no sé, me va a referir difotopsias, y la verdad que tengo varias lentes que han sido marcadas y cortadas casi, y la verdad no he tenido problemas, salvo que, bueno, sea una lente multifocal, pero con lente tórica o monofocal no he tenido ningún tipo de problema, así que la próxima vez, déjalo y cualquier cosa. Sí, un corte total. No, corte total tenía. Y la verdad, hace años que está el paciente así y no me ha referido nada y no se la cambié. La idea era dejársela y bueno, digo, se la cambio a los 15 días, pido otra lente y se la cambio, y la verdad como el paciente venía bien, no hizo falta. Imagínate, ponemos lentes que tienen anillos, y el paciente se queja de halos, todo, y no se lo sacamos, ¿por qué le va a sacar a un paciente que pueda referirte a algo? Coincido totalmente con vos, ¿no? Yo creo que le hubiese dado una oportunidad a esa lente y de última la explantas a los 7, 10 días y ya tenés el mismo lente. Total, como dice Majo acá, el no ya lo tenés, así que, pero muy linda la cirugía y muy bien solucionado también.
Así que bueno, para continuar, el próximo disertante es el doctor Arturo Maldonado Junzent. El doctor Maldonado tiene mucha experiencia en cirugía de catarata complicada, y bueno, nos va a hablar acerca del manejo de la cirugía en cataratas blancas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. En la técnica del Pacman, para tratar de evitar un poco el sangrado cuando uno hace el lente, se llama Pacman porque tiene que tener la forma del Pacman. Hay que sacarle un triángulo como si fuera una porción de pizza. Eso va a reducir el volumen de la lente y va a ayudar a que la podamos sacar y rotar sin traccionar tanto la herida ni tomar el tejido del iris. O sea, es mucho más fácil. Si no le sacamos ese pedacito, nos va a dar un poco más de trabajo. Bueno, me pidieron que hablara de catarata blanca, que es un tema que por ahí uno ya ve la catarata esta en el consultorio y sabe que va a ser una cirugía un poco más divertida, que no es la convencional que uno siempre tiene. Entonces, tenemos que tratar de buscar evitar las complicaciones, de tener una cirugía, pensar en el paciente y que todo salga bien y que podamos colocar la lente con una cápsula sana y no tener inconvenientes. Cuando tenemos una catarata blanca tenemos dos grupos, el normotenso y el hipertenso intumescente, como se ve abajo, que tiene mucho líquido. Entonces cada una va a tener una serie de retos o de complicaciones, todas en lo que es biometría y lo que es la visión de la retina y obviamente en la visión de la rexis en el momento de la cirugía. Entonces tenemos que estudiar muy bien estos ojos para saber cómo está su endotelio, cómo está toda la estructura de su ojo. Vamos a tener a veces algunas intumescentes con el ángulo muy cerrado, con glaucoma por ángulo estrecho o un glaucoma agudo que han hecho por la intumescencia. O sea que tenemos que ir estudiando todo. Si tenemos pseudofoliación, obviamente se va a empeorar. Y ahí, como les decía, tratar de ver, la retina no vamos a poder ver, evaluarla como se puede evaluar. Acá le puse dos fotos y la de abajo, fíjense que es una foto que es una catarata blanca y atrás se ve más oscuro. Esta es la famosa Michael Jackson, que es blanca por fuera y negra por dentro. Estas son cataratas de las más difíciles de todo porque son cataratas que tienen placas abajo, que es una catarata muy dura, que vamos a tener que realmente trabajar con mucho cuidado por el endotelio sobre todo. Esta técnica, bueno, me hubiera venido perfecta la disertación del doctor que venía previamente, pero yo estas cataratas muy duras trato de hacerlas intrasacular todo lo que se pueda. A veces cuando tiene una placa es muy difícil, pero tratar de hacerlas intrasacular y colocar todo el visco que haga falta, las veces que hagan falta para cuidar ese endotelio. Esta imagen de Virgilio Centurión nos muestra una catarata intumescente que es la otra situación que vamos a tener. Vamos a tener una cámara muy tensa, vamos a tener sobre todo la dificultad para lo que es hacer la rexis. Lograr la rexis en estos pacientes va a ser más difícil. Vamos a ir un poquito más rápido. Esta normotensa no lo vamos a ver, vamos a pasar a la hipertensa. En estos pacientes lo que uno tiene que tratar de buscar, al tener gran volumen uno no va a poder comprimir la cara anterior de cristalino, que es lo que uno necesita hacer para relajar la zónula y poder hacer una rexis sin que se nos vaya a la periferia. Entonces vamos a tener que buscar alguna solución para hacerlo previamente. Y evitar, yo no sé cómo se puede correr el video, ¿me lo pones a funcionar el video? Esta película, gracias a Dios, no es mía, la saqué de esa página de Valencia, pero tratar de evitar el signo de la bandera argentina, que es cuando se nos va para los costados y no podemos hacer nada para evitarlo, ¿sí? Se va para los costados y queda el signo de la bandera argentina porque lo teñimos con azul tripán, entonces celeste para arriba, celeste para abajo y el blanco de la catarata. Esta situación es una situación muy compleja porque muchas veces llega hasta el ecuador y hasta la cápsula posterior. Si uno tiene mucha habilidad puede continuar la rexis y tratar de sacarla, pero si se puede evitar, mejor. Entonces, ¿cómo la tratamos de evitar nosotros? Bueno, vamos a ver. En las cirugías convencionales uno puede entrar, si uno no tiene ninguna opción, a hacer una buena presurización con la mayor cantidad de viscoelástico que pueda, el ojo que esté lo más duro posible, e ingresar por la incisión más pequeña posible y
tratar de abrir la cápsula y aspirar al mismo tiempo. Yo esto ya hace mucho tiempo que no lo hago, esta cirugía tiene muchísimos años. Hoy hay opciones mucho mejores. Como por ejemplo, me podés poner a funcionar la película, la blancopunción, en la cual entramos directamente con una 30G y punzamos. Ahí no van a aspirar ni nada. Fíjense cómo sale el material, yo no sé si se ve bien ahí, cómo sale el material líquido desde adentro de la cápsula. Entonces uno con el ojo presurizado, con la 30G, entra directamente y punza la cápsula, ¿sí? Eso lo describió el doctor Ariel Blanco acá en Argentina y es realmente muy útil cuando uno tiene una catarata hipertensa y se le encuentra en el quirófano o no ha tenido otra forma de descomprimirlo. Fíjense que sigue saliendo el líquido, inclusive después de esto que sigue saliendo ahí el líquido, yo ahí sí, después luego empiezo a aspirar, me meto con otra cánula también y empiezo a tratar de aspirar, ir aspirando antes de colocar, digamos, de hacer la rexis, ¿sí? Y esto les va a ayudar a disminuir la tensión, después ya lo vamos a ver en otro video, muy importante que tiene la cápsula anterior. Lo que nosotros usamos de rutina, hace muchísimos años, esto lo presentamos en un congreso de Alaxa en el 2012, es la punción con YAG. ¿Me podés poner a andar el video, porfa? Que es simplemente uno va al YAG, esto está filmado con mi celular, esta película también tiene bastantes años, la verdad que no he filmado muchas nuevas, pero uno le hace un disparo, fíjense ahí cómo sale ya el líquido, le hace un disparo a la cápsula anterior con el ojo hermético, entonces ya uno empieza a perder toda la presión de esa cápsula antes de entrar al quirófano. Esto tenía un problema, esto lo describió Aarón Rosa en la década del 80. Vos tenés que hacerle el YAG y meterlo al quirófano, porque le liberás todas las células del cristalino y empieza a inflamarse el ojo. Entonces esto es en ese momento. Por eso si uno no tiene la posibilidad de hacer el YAG y meter al paciente en ese momento, mejor hacer la blancopunción que nos va a dar mejores resultados. Acá hay otra película más. ¿Me la podés poner, por favor, a funcionar? Acá hay otra también. Ahí le pegamos el disparo y fíjense cómo empieza a caer el líquido. Con esto ya tenemos una descompresión importante de la cápsula y podemos trabajar y hacer la rexis con más cuidado. La próxima película no es mía, está en la página donde la saqué, que es un instituto médico de acá de Argentina, pero realmente es impresionante cómo se ve la descompresión que sufre. Ese disparo fue un disparo bastante violento. Yo, después de hacerlo muchos años, les aconsejo que hagan algo con lo mínimo indispensable como para que empiece a salir el líquido, para que no se les vaya a ir hacia la periferia la cápsula. Fíjense, una vez que ya hicieron el disparo, se ve ahí la rotura, ya está teñida y se ve en el centro, eso es el disparo del YAG láser, entonces pueden colocar el viscoelástico con mucho cuidado para no introducir el viscoelástico a la cápsula, porque entonces van a generar tensión, sino todo por la periferia y empiezan a hacerles rexis. Yo le vi una técnica al doctor Badosa hace muchos años, que es una técnica como en espiral, entonces uno puede ir haciendo una rexis más pequeña, meterse con una cánula, sacar un poco de material, entonces uno comienza con una rexis pequeña y va ampliándola hasta tener una cirugía más segura. Bueno, el resto de la cirugía, si uno hizo todo esto, en general no tiene inconvenientes. De todas maneras, como les decía, yo entro, ahí estoy haciendo una paracentesis, entro con una cánula, le pongo viscoelástico, ya está abierta esta catarata con el YAG, y antes de empezar a hacer la incisión principal o poner la Sultripan, trato de meterme y de aspirar un poquito de material viscoelástico por si quedó, de comprimir un poquito el núcleo, porque muchas veces el material que está por detrás del cristalino también es bastante y uno tiene que tratar de llevarlo hacia adelante, y una vez que ya siente o ya ve que la cápsula está más liberada, continuar. En las cataratas blancas intumescentes, yo habitualmente mis técnicas es de chop directo, es chop horizontal. En estos pacientes que tienen mucho líquido y que el núcleo queda solo, no hay nada de corteza, cambio mi técnica habitualmente y hago un surco y fracturo, porque me ha pasado a romper alguna cápsula al hacer el chop directo y no tener nada de corteza y pellizcar la cápsula. Así que cambio un poquito la técnica. Y bueno, y la tecnología que tenemos hoy disponible nos va a ayudar en algunos casos, aunque ha habido casos de explosión de la cápsula con el femtosegundo, pero en general nos va a ayudar a que podamos hacer una rexis. Yo no les he usado ninguna de estas tecnologías.
hasta ahora con lo que hago me va muy bien, pero el que la tenga la puede usar para tratar de minimizar las complicaciones que se dan en estos casos y siempre uno pensar en el paciente. Después si la película sale linda, uno la mostrará en un congreso, pero lo primero que hay que pensar es cómo simplificar la técnica quirúrgica para que nuestro paciente quede bien. Todo lo demás viene después, el show, las películas y los congresos. Así que bueno, pensar en el paciente primero, tratar de, además, como cirujano, perder la menor cantidad de células cardíacas posible y que queden bien nuestros pacientes. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno. Creo que al margen de la presión intrasaccular aumentada en estos casos, es importante tratar de no mantener, es un juego de presiones, digamos, mantener la cámara anterior lo más presurizada posible. Y la pregunta que me surge es si a nivel de presión posterior, si dan algún tratamiento preventivo para disminuir la presión vítrea. Yo en casi todos los pacientes que tienen este tipo de cataratas o hipermétropes o ángulos estrechos, uso manitol en el prequirúrgico y eso me amplía siempre la cámara y me da mucho la posibilidad de trabajar más lejos del endotelio, de tener menos problemas. A veces no te dilatan los pacientes porque no tienen lugar la pupila, te puede subir la presión del ojo abruptamente. Entonces yo uso manitol previamente y con eso realmente en general me disminuye las complicaciones muchísimo. Excelente, excelente, muy bueno eso del manitol, es una ayuda que hay que recordarlo siempre. Yo utilizo bastante el femto en las cataratas intumescentes y blancas y lo bueno es que cuando le haces el OCT con el femto ves las zonas donde tiene líquido y las zonas sólidas de la catarata. Funciona como le hacemos solamente la parte superficial de la cápsula Rexi y no nos vamos tan abajo, entonces lo logra hacer casi siempre sin ningún puente. Ahora, si hay una catarata que tiene muchísimo líquido, es probable que se pierda la estabilidad, o sea, una morganiana donde está disminuido y tenés todo licuado, ahí son los casos en que no funciona realmente bien el femto porque se libera por algún lugar, cambian las presiones intracapsulares e intracameral, entonces ahí no se llega a completar. Pero sí, si no funciona, excelente. Y el OCT ahí te ayuda a identificarlo. Muy breve, yo creo que hablando de las cirugías en general, tendríamos que estar toda cirugía con OCT asistido, porque realmente ayuda mucho, no solamente catarata, córnea, lo que fuere, el OCT te da una info en vivo, una devolución que muchas veces te ayuda a robustecer lo que vas a hacer o a prevenir lo que no tenés que hacer. Para mí cuando se incorporó en el Fento, bueno, usamos el mismo, realmente me cambió mucho la dinámica de la cirugía, ver la imagen del OCT en vivo. No, y para trasplante de córnea, para lentes fáquicos, para todo, realmente cuando nuestro gobierno lo permita, vamos a tratar de comprar uno. Pero hoy acá en Córdoba está complicado unas inversiones así tan grandes, ¿no? Sí, indudablemente el paso más desafiante de este tipo de cataratas es la Rexis. Ayer el doctor Luis Real mostró algo muy interesante cuando la Rexis se nos va. Hay un signo de cómo quedan, qué es lo que se observa en ese sector de la cápsula Rexis. De acuerdo al borde de la cápsula, podemos predecir si está rasgada posteriormente o si llegó hasta la zónula. Así que estaría bueno, Luis, en 2 palabras, por cuestión de tiempo, que lo expliques, que es muy interesante. Por ahí sin videos es complicado porque está bueno verlo, pero describir el borde. Bueno, la verdad es que hay que verlo porque hay que educar el ojo para saberlo. Es un signo que no es muy conocido. Y cuando uno causa, por X o Y motivo, una radialización periférica de la capsulotomía, el 80% de los casos paran en el ecuador gracias a las zónulas y no se van más allá. En ese caso, hay un signo del flap, porque se te fue, se te abrió, tienes una ruptura ahí, entonces hay un flap que está allí. Si el flap tiene una configuración evertida hacia afuera, free floating, así, entonces tú estás seguro que eso no se fue. Pero cuando tú ves
es que lo bonito que en el video que lo presenta se veía bello, el flap de la radialización se invierte, tú estás seguro que esa radialización se fue hasta atrás, porque el vector de las fuerzas es diferente y hace que la cápsula anterior se comporte de manera diferente y es lo que se da este signo. Entonces yo cuando veo esto, para afuera, convierto. Y así se llamaba la charla, convertir o no convertir. Eso es lo que, nada, quería comentarles. Arturo, quería hacer un comentario. Te felicito por la charla, la verdad está muy buena y todos los tips que diste para tratar estas cataratas blancas hipertensivas. Porque no toda catarata blanca tenemos que aclarar que son hipertensivas, ¿sí? Una catarata blanca puede ser una reducta, que puede estar fibrosada las dos cápsulas y obviamente todas estas técnicas no tenemos que hacer. En una catarata morganiana tampoco. Entonces, ¿cuándo vos te das cuenta o sospechás que una catarata puede ser hipertensiva? Le haces un lentignes y cuando el lentignes te da mayor de 4.8, 5 milímetros, ¿cuándo vos realmente haces estas técnicas que mostraste para tratar de evitar una bandera argentina? Si tenés forma de medirlo, obviamente, es mucho más fácil. Ahí, como se veía el de Virgilio Centurión, tenía casi 6 milímetros, o sea que no te queda duda de que es hipertensa, ¿no? Cuando no tenés, en la biomicroscopía se pueden ver algunos signos. Por ejemplo, cuando es licuefacta, uno ve, ahí en la foto se ve perfecto cómo hay un espacio de líquido y uno sabe que tiene más líquido de lo normal. La cámara anterior también te va a hablar un poco de cómo está el volumen del cristalino, ¿sí? Entonces también eso nos puede guiar. Y en los ecómetros, los ecómetros tienen, si uno tiene uno biométrico, ahí vamos a también tener un length thick, que es el espesor del cristalino, y uno puede ir viendo cómo está en la cámara anterior, el length thick, y ir suponiendo. Obviamente que si uno tiene un VM o alguna otra cosa, mucho mejor. Yo no lo hago de rutina, habitualmente lo veo clínicamente, por ahí veo el length thick y ya con eso lo planeo. Pero el líquido, el que es hipertenso, se ve mucho líquido y una cámara más estrecha, habitualmente prefiero hacerle un disparo con el YAG y ahorrarme el problema y el VM. Sí, el Jack Laser, la verdad que si uno lo tiene en el prequirófano es fantástico. Yo creo que la mejor opción. En el mismo piso del quirófano, así que cambiado el paciente en la silla de rueda, se lo hago y parte para el quirófano. Creo que el Jack Laser es la mejor opción y bueno, y la blancoposición también es muy útil, pero bueno, tiene su técnica, ¿no? Que como vos dijiste, se hace a cámara cerrada con una aguja 30G o 32G, pero lo importante es que esté conectada con una jeringa y con líquido, ¿sí? Para que no se pierda, o sea, que el líquido que vos estás pinchando se vaya por la jeringa y se pierda presión en la cámara. Entonces tenemos que hacer... Lo importante en realidad es perder la presión en el saco capsular. No importa si se va a la cámara el líquido, no importa eso. Sí, pero no, el líquido sí que se vaya a la cámara, pero que no se pierda por la jeringa, por eso la tenemos que tener llena de líquido. Claro. Y lo que pasa muchas veces cuando pinchamos y cuando salimos, perdemos un poquito de cámara y después las incisiones nos pueden hacer un poco más complejas. Lo pongo en la jeringa del visco, entonces cuando voy saliendo le inyecto un poquito de visco para... Ahí está, eso. O inyectar un poquito de viscoelástico en ese momento o sin sacar la aguja ya hacer la primera paracentesis para evitar que esté la cámara un poco plana. Son cámaras planas y uno puede con la incisión lastimar la cápsula anterior, pero excelente. Hay un concepto que tenemos que tener claro, que es la bandera argentina, que es una entidad bien establecida que todos conocen, y las extensiones periféricas de la capsulotomía, que se dan mucho en estas cataratas blancas, y es otra cosa, y muchas veces sobreponemos el concepto. La cápsula anterior en estas cataratas blancas se degenera y altera su consistencia, y todos lo deben haber notado en cirugía. Y son cápsulas anteriores que tú a veces ni medio las tocas y se rasgan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de allí y son mucho más sensibles a los vectores, correcto, a los vectores que usas en la Rexis y se te suelen ir. Y eso es una cosa, eso no es una bandera argentina. Entonces es el primer concepto que tenemos que tener claro. Y el segundo, la bandera argentina, por lo general, lo explicó muy bien, sino que quiero simplificarlo un poco, lo asocian a intumescencia. E intumescencia no es igual a bandera argentina, porque es poco frecuente, y lo tienen que haber visto, que a lo mejor en las morganianas no se dan muy frecuentemente las banderas argentinas. ¿Cuál es el factor de riesgo principal para una bandera argentina? Cuando tú tienes una catarata blanca, porque la corteza se ha licuefactado, hay intumescencia,
que puede ser poca o mucha, y tienes un núcleo grande que llega hasta el ecuador y te hace un efecto de válvula. Y detrás también esa corteza se ha liquefactado y tienes líquido entre la cápsula posterior y el núcleo. Y hace un efecto de válvula. No sé si se entiende lo del efecto de válvula. Y por eso yo decía que yo entro, por ejemplo, cuando hago la blancopunción o cuando entro con la cánula, apenas le echo el láser, aspiro y después la deprimo un poquito para tratar de sacar ese líquido que está muchas veces por detrás y que nos va a generar, si uno ahí nomás quiere hacer la rexis, también llevarnos el núcleo hacia adelante. Exactamente, y por eso es que yo no hago la blancopunción como está descrita, sino que hago lo que hizo el doctor, que me meto. Muchas veces me toca irme a la periferia un poquito y deprimirlo, a veces hasta rotarlo, y uno logra ver cómo de atrás sale líquido intumescente y se pasa adelante, ¿sí? Y hay otros pocos casos, que con esto ya termino, que no importa lo que hagas, eso tiene mucha intumescencia atrás y se va a formar la bandera argentina también. Bueno, muchísimas gracias al doctor Arturo Maldonado. La disertación que nos quedaba pendiente es la del doctor Nieto Rosatelli, quien nos va a hablar de manejo de las cataratas duras. El doctor tiene un altísimo nivel de cirugías, es un cirujano de alto volumen en Brasil, que nos contaba que las cataratas duras son muy frecuentes allá y que por eso lo aprovechamos para que nos dé sus consejos y sus recomendaciones en estos casos. Así que, bueno, ahora sí, Neto, podés dar inicio a tu charla. Hola. ¿Uso mí o el video y la pantalla? Acá, ok. Sí, pero no estoy, está diferente de mí. Pueden empezar de nuevo porque lo perdí. Puede empezar de vuelta. ¿Lo va a pasar directamente desde la computadora de él o prefieren de allá? ¿Ya está listo ahí? No, es mejor de esto. ¿Dónde preferís, Neto? No, el video de la. Ya. Pero tiene que avisar. Tengo, es mejor. Sí. Quiero pasar por aquí, porque ella no espera. Tengo que avisar. La va a pasar directamente con el cable de él acá. Sí, vamos a La pasa directamente con el cable acá, así que habilítenle ahí. Necesitamos la señal de la computadora. Él ya la tiene conectada acá, por favor. Está aquí, está acá, está listo. Es porque ella no me espera avisar, porque tengo que sincronizar acá. Porque no hay problema, sí, por aquí todo está. Okay. Solo pone aquí. Pero creo que lo voy a dejar de presentar. Bueno, luego de esta disertación haremos un pequeño break y vamos a hacer la cirugía en vivo, el simposio de Alcon. El doctor Tiziano va a estar desde los quirófanos de Oftalmo Córdoba implantando un lente Panoptix. Así que luego de que termine el doctor, vamos a observarlo a Tiziano. Sí, es este el problema. Ok. Lo pido perdón nuevamente. Esto es como tenemos en cirugía, porque el cirujano tiene que tener total control de lo que hace, y no es el caso. Por tanto, pido perdón. Este es un problema que tenemos en muchas reuniones, este tipo de aparato. Por tanto, hola amigos, en este video le mostraré una técnica diferente para cataratas duras.
utilizando un dispositivo que pocos de ustedes conocen, lo creo, la punta de Falco Alcon Ultra Chopper. En cataratas duras es ventajoso utilizar técnicas de pre-chopping, no solo para reducir el ultrasonido utilizado, sino también para asegurar la fractura de la placa posterior. Usando este filtro digital personalizado que desarrollé para el sistema Ingenuity, puedo eliminar el uso de tinte capsular en la gran mayoría de los casos en los que el reflejo rojo está afectado, una situación común en casos de cataratas duras. En algunos casos de diálisis anular, este es muy ventajoso por lo evitar que el tinte se pase al vitrio. Esta es la punta de Falco Ultra Chopper, desarrollada por el querido maestro Dr. Luis Scaff de Colombia en el año 2006, que desde hace unos años estuvo disponible a través de Alcon. Aquí realizo rápidamente la maniobra sweep and spin con el objetivo de liberar la corteza del saco capsular y dejar el núcleo completamente libre para su manipulación con el Ultra Chopper. Utilizando breves ráfagas de ultrasonido longitudinal, el Ultra Chopper divide fácilmente el núcleo como si fuera un cuchillo, como puede ver. Utilizo un chopper largo con punta roma para sostener el núcleo y facilitar el corte. El chopper también ayuda a permitir una fractura mecánica del núcleo tan pronto como comienza la división, reduciendo el uso de ultrasonido. El núcleo ha sido fácilmente dividido en 4 cuadrantes, pero procedo a aprovechar la eficiencia del Ultra Chopper y dividirlo aún más, facilitando el posterior paso de emulsificación del núcleo. El Ultra Chopper solo se utiliza para cortar el núcleo, no para emulsionarlo. Tiene 2 orificios de aspiración en la base de su hoja, cuya función es mantener la cámara anterior limpia de residuos y proporcionar esfriamiento de la punta. Lleno la cámara anterior con visco y ahora que tengo mi pizza bellamente cortada, por supuesto que me voy a la comer. Con la punta de Falco intercambiada procedo a emulsionar los fragmentos del núcleo, una tarea que se hace inmensamente más fácil gracias a la perfecta división previa proporcionada por el Ultra Chopper. Una a una se emulsionan las piezas de manera metódica y secuencial, con uso reducido de ultrasonido y gran seguridad. Lo es muy satisfactorio. En este caso, se utilizó apenas una cantidad 6 de CDE. Solo queda una pequeña cantidad de corteza adherida a la cápsula, como es habitual en los casos de cataratas hipermaduras. El chopper ayuda a impresionar la periferia de los sacos capsular para asegurarse de que no haya corteza oculta. Para completar la eficiencia de la cirugía, la LIO se implanta sin uso de viscoelástico, bajo irrigación, acortando enormemente el tiempo quirúrgico y evitando picos de presión postoperatoria debido al viscoelástico retenido. Me encanta usar el Ultra Chopper en cataratas más duras. Me brinda una cirugía muy eficiente, reproducible y segura. Es una de mis técnicas más favoritas para el núcleo duro. Muchas gracias. Gracias, Neto, por la Gracias. fantástica charla, video, presentación. Es que es un espectáculo verlo, la verdad. Gracias. De verdad. Quiero saber, todos sabemos tus habilidades quirúrgicas y yo este tipo de cataratas las hago con FalcoChop. Sí. Y hago exactamente lo mismo
la misma cantidad de pedacitos de pizza con el FacoChop. ¿Qué pro y qué contra? Todo en la vida, nada es perfecto. ¿Qué pro y contra le ves a esta técnica comparado con el FacoChop estándar con el que podemos hacer exactamente lo mismo? Sí, claro. Algunas de las principales ventajas son, primero, es a pesar de se utilizar un poquito de ultrasonido para se lograr la división con el ultrachopper, es considerada una técnica de pre-chopping. Toda la división del núcleo es obtenida sin fluídica. Por lo tanto, con mayor seguridad, sin riesgo de, por ejemplo, necesitarle de vacío muy elevado y tener surge y lo coger de, por ejemplo, una desoclusión y pegar la cápsula mientras está dividiendo el núcleo. La otra ventaja, claro, de esta manera, como el ultrasonido del ultrachopper es emitido dentro de la masa del núcleo, no lo creemos que no haga consecuencia para el endotelio. La división, creo que la principal desafío en cataratas duras es la placa posterior. Y con el ultrachopper se puede llegar bien cerca y como es muy fino, la división es muy fácil. No era este caso, pero en casos muy duros, ello entra como una faca caliente en la manteiga. Por tanto, puedo decir, cuando utilizamos esto, es ¿cómo se dice? La revancha del cirujano contra la catarata dura, porque nos da tanto trabajo y de esta manera se hace de manera muy tranquila. Pero claro, el FacoChop es una técnica excelente y en casos un poquito más es la que utilizo, pero con el wedge chopping, haciendo el wedge chopping de esta manera. Hay dos técnicas más que uso en cataratas duras. Una de ellas es utilizando un chopper especial de Jakobowitz que tiene hilo en la frente, a la frente del chopper, se hace como el ultrachopper, pero claro, solamente el chopper y el chopper de Jakobowitz y el chopper sosteniendo el núcleo. Es más difícil técnicamente, necesitas un poquito de fuerza, evitar el torque cuando se intenta la fractura de esta manera. Y la otra, que es muy eficiente, muy fácil de aprender, es Submarine Chop de Paradeep Mohanta, que utilizo mucho. Conozco Jakobowitz y el problema es que en las muy duras no funciona realmente. Y el cambio de la punta, cámbiame, esperar a que te cambien. Sí, bueno, mi equipo logra muy rápido. Teóricamente se debería tunar la caneta después, no lo hace diferencia. Tuno la caneta con la punta normal, lo uso la balance tip, cualquier otra. Y cuando ponemos el ultrachopper funciona de lo mismo. Por tanto, la etapa de tunar la punta no es necesaria en mi opinión. Por tanto, lleva casi 15 a 20 segundos solamente. Pero es compensatorio por lo restante. ¿Por qué? Esta es una ventaja que lo recomiendo, claro, a los cirujanos iniciantes. Es un chip muy importante. Cuanto más se divide, se chopea el núcleo, más eficiente después es la etapa de facoemulsificación. ¿Por qué? Porque los pedazos son chicos y pueden girar en la punta y no sé cómo se dice en español, el followability es muy mejor. Por tanto, queda una cantidad de ultrasonido emitida mucho más baja. Así es. Ahora tiene también el Dr. Scaff una nueva punta híbrida. Sí, el nuevo. Que es nuevita. Y estoy con ganas de experimentarlo. Sí. Yo la he probado también hace unos días y bueno, por ahí no es para tan duras. Sí. Pero porque es un poquito más ancha y
que la de recién, ¿no? Es más finita que la habitual, pero bueno, da bastante buenos resultados porque es simple y aspira. Es como que esa boca más chica le da más potencia de aspiración porque obviamente el mismo vacío es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, está evaluando los parámetros también Luis Scaff y bueno. Sí, estoy de acuerdo. Felicitaciones, Neto, por todas tus presentaciones, ¿no? Todas, la verdad que son fascinantes. Tiene un canal de YouTube, Neto, Rosatelli, lo pueden buscar, que tienen todas estas técnicas. ¿Cuántos videos tenés, Neto? ¿Cuántos videos en sí. el canal? Creo que unos 500, pero muchos de ellos son repetidos de la siguiente forma, porque los publico en 2D y también en versiones 3D para las como el Google Cardboard. Sí, Google Goggles, sí. Y también para TV 3D, que ninguno, casi nadie tiene. La verdad más, que creo que todo cirujano se tiene que suscribir a tu canal y ver los videos, porque la verdad que se aprende muchísimo. Y estoy muy de acuerdo contigo que la punta de Scaff, y bueno, ahora que saca la punta híbrida, lo bueno que tiene es que va cortando la catarata, no la vamos desgarrando como cuando vamos haciendo la división del núcleo con el chopeo, y eso genera menos estrés onular. Y todo este tipo de catarata también tenemos que abordarla con una rexis bien grande, ¿sí? Claro. No vamos a buscar una rexis chica porque también nos va a complicar la cirugía. Y bueno, hoy a las 4:30 de la tarde, después de la cirugía en vivo del doctor Juan Carlos Ginés y de Germán Bianchi, vamos a tener al doctor Luis Scaff, que se va a comunicar desde Colombia y nos va a presentar esta nueva punta híbrida. Así que en la conferencia magistral de Oftalmo Córdoba vamos a tener al doctor Scaff mostrándonos esta maravillosa técnica. Y luego, después de la charla del doctor Scaff, vamos a tener unos sorteos, así que lo esperamos ahí en el stand de Oftalmo Córdoba para que se anoten en los sorteos.